invito a buscar en sus Biblias la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Me pasa algo raro cuando, en lo personal, esto es muy personal, cuando se acercan las fiestas, yo siempre digo, me pongo en modo Grinch. No sé si alguno lo conoce, creo que los chicos, los más chiquitos lo van a entender mejor, pero el Grinch es como un símbolo de Navidad en Estados Unidos. Es un personaje muy particular, a mí me gusta mucho. Lo inventó Teodoro Geisler. Lo busqué porque quería saber quién. En 1957, y al día de hoy todavía se hacen películas y se hacen cosas de este personaje. Un personaje que hace referencia al consumismo predominante que hay en Estados Unidos. Y que acá también se ha trasladado, pero es un personaje que se preocupa por sí mismo y es un personaje que se aleja completamente del mundo para no festejar la Navidad. Él odia con todo su corazón la Navidad. Le han pasado cosas, ¿no? Pero él odia ese momento. Pero ¿por qué digo que me pongo en modo Grinch? Es decir, porque no es que me alejo de las personas, ni tampoco me alejo de... No es que odie la Navidad, sino que ruego a Dios que mi corazón esté ordenado para no solo la Navidad, sino para estar delante de Él. No perder de vista quién es Jesucristo, no perder de vista esto que cantábamos, que Él tiene la preeminencia en todo. Considerar basura todo lo demás para ganar a Cristo, eso es lo que quiero. Por eso digo, me pongo en modo Grinch, porque no quiero nada de lo que ofrecen las luces y los coloridos y las explosiones, no quiero nada de eso. Quiero a Cristo. Piense por un segundo, mi hermano, piense por un segundo. Hemos reducido, tremendo lo que nos ha pasado, hemos reducido la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, hemos reducido la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a preguntas tan viles como las siguientes. Escuche, ¿con quién la vas a pasar? ¿Qué vas a comer? ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Qué vas a hacer el 24 a la noche y el 25, que es feriado? Y la pregunta, bueno, que se hacen muchos, ¿qué me vas a regalar? ¿O qué me voy a regalar? A esas preguntas hemos reducido la misma encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Peor aún son las religiones o las iglesias que reducen esto a luces, a colores, a solamente la historia de Belén, a desconectadas, ¿no?, del panorama bíblico, desconectado totalmente, a veces dramatizado al extremo, en obras teatrales, en pesebres vivientes, en villancicos que marcan la Navidad, en ese mismo consumismo, en eso mismo. Quizá no de cosas materiales, sino de lo que se espera, de lo que aparentemente es normal. Es normal y todo lo hacen, todo el mundo lo hace. Y caemos en ese mismo paquete, en ese mismo enlatado, olvidando el plan redentor de nuestro Dios. Olvidamos completamente. Olvidamos el Evangelio en toda su expresión, no solamente en la encarnación de Cristo, sino en su vida,
en su muerte, en su resurrección. Eso es lo que predicamos. Porque no fue, y esto escuche bien, no fue la encarnación de Cristo, no fue la encarnación de Cristo la que efectuó la reconciliación del pecador con Dios. No fue la encarnación solamente, ni tampoco el ejemplo de Jesús, su vida perfecta, no fue lo que reconcilió al hombre con Dios. Fue todo eso, más su muerte, su sacrificio y su resurrección para justificación delante de Dios. Todo eso. Fue a través de su muerte que se hizo la paz entre Dios y el hombre. Fue con su muerte, no fue con el pesebre de Belén solamente. Alguien que mira el pesebre no puede olvidar la cruz de Cristo. No puede olvidar. Todos lo miran al bebé inocente y es inofensivo el bebé de Belén. Es inofensivo. ¿Se da cuenta que la Pascua es muy diferente? La Pascua la miran de otra forma. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces eso nos pone en perspectiva de que cuando observamos el Evangelio estamos viendo un problema eterno, una enemistad, una rebelión profunda rebelión, una muerte que nos corrompe, un pecado que se evidencia a cada paso, a cada pensamiento, a cada cosa que hacemos, se evidencia de que hay un problema con nosotros y que necesitamos un Salvador, un Dios encarnado, enviado a morir por su iglesia para aquellos que creen, por sus ovejas. Eso es nada más ni nada menos que todo lo que representa el Evangelio. Esta iglesia que Pablo le escribe de Colosas, a los colosenses, estaba ubicada en un centro, en un lugar que era un centro urbano muy importante, ahí en la región de Frigia, que es la parte, hoy es la actual Turquía, y en la época que Pablo escribe, sin embargo, es una ciudad que ha perdido crédito porque surgieron otras dos ciudades, Hierápolis y Laodicea. Esas dos ciudades surgieron porque se cambiaron las rutas comerciales y entonces Colosenses o Colosas perdió un poco el crédito, ya no era tan importante y sin embargo era una zona en donde vivían gran cantidad de personas gentiles, pero también una importante comunidad judía. Tal es así que Pablo le escribe esta carta previniendo de las cosas que estaban pasando entre los colosenses, previniendo sobre problemas y herejías. ¿Por qué? Porque esta mezcla de pensamiento gentil con el judaísmo era un problema para los colosenses. Y ahí surgían estos problemas entre los hermanos, y uno de los principales es justamente este mismo problema que tenemos en la actualidad, el hecho de que Jesucristo era reducido a algo mucho menos de lo que era, y Jesucristo era insuficiente para la salvación y para la santificación de los cristianos. Ese es el problema principal de la carta a los colosenses. Si uno mira rápidamente, en Colosas se estaba negando justamente la humanidad de Cristo y su divinidad. Las dos cosas se estaban poniendo en juicio porque se consideraba que la materia era mala. Ellos separaban, el pensamiento griego separaba que la materia era mala y por tanto Dios no podía hacerse hombre, era imposible eso. Dios no podía hacerse hombre porque Dios es justo, es santo, es demasiado bueno para reducirse a la materia. Entonces no, Jesús no era Dios, o era algo raro, una emanación de Dios, pero no era Dios realmente. Fíjense, el capítulo 1, versículo 22, es lo que les dice. Pablo les responde: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos. Esa frase, en su cuerpo de carne, les está marcando eso. Entonces ellos decían, Cristo no era Dios realmente. Eso decían, capítulo 2, versículo 9, Pablo les responde, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo les responde. Negaban esta gente que Jesucristo fuera suficiente para la salvación y la santificación. Pero mire el deseo de Pablo en capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos, a Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto
en Cristo Jesús a todo hombre, porque Jesucristo es suficiente para salvar al pecador, pero también es suficiente para santificar al creyente. Esta gente no creía realmente en Jesucristo. Pablo les va a responder, versículo 3 del capítulo 2, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, todos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10 del capítulo 2, vosotros estáis completos en Él, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. También había los judaizantes. Los judaizantes mezclaban cosas. Capítulo 2, versículo 11, Pablo les responde, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, no la circuncisión de los judaizantes, no hecha a mano, sino al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Le está respondiendo a estos judaizantes. Fíjense, capítulo 3, versículo 11, de nuevo, Pablo le responde a esta gente y le dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Junto con la circuncisión, esta gente, estos judaizantes, agregaban rituales, agregaban cosas, agregaban la negación del yo, el ascetismo. Estos eran tipo monjes que se iban o tenían diferentes leyes acerca de la dieta. Fíjense, capítulo 2 de Colosenses, versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? O sea, ¿cómo se ajustan estas cosas a estas leyes? En versículo 16 antes les había dicho, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie juzgue, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso es lo que Pablo les está marcando. Hay diferentes propuestas de los gentiles, hay diferentes propuestas de los judaizantes, pero siempre es la misma respuesta a la de Pablo, que Cristo es suficiente, que Jesucristo es preeminente. Jesucristo es preeminente. Leemos Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Viene hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por esta mañana y esta posibilidad de abrir tu palabra. Rogamos tu auxilio porque entendemos que es tu palabra, es tu voz en estas páginas, Señor, y la única forma en que esto se puede aplicar a nuestros corazones es por medio de la acción tuya, de tu Espíritu Santo en nosotros. Rogamos eso, que la apliques para santificar a tu iglesia y para salvar pecadores, Señor. Que tú obres, abras el entendimiento, abras los ojos al Evangelio y podamos gozarnos y deleitarnos de ver nada más ni nada menos que a nuestro Señor, nuestro gran Salvador,
el preeminente Señor Jesucristo. Señor, a Él venimos a adorar, a Él venimos a exaltar en esta mañana y en su nombre te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. El libro por excelencia que habla del Señor Jesucristo es la Biblia. La Biblia habla de Jesucristo. Por un lado tenemos el Antiguo Testamento, que de alguna forma nos preparan para la venida de Cristo, y luego los evangelios lo presentan como Dios hecho hombre, Dios haciéndose carne, viniendo al mundo para salvar pecadores. Después vemos en Hechos, lo hemos estudiado, el mensaje del Salvador, el mensaje de Cristo, su señorío, su reino, que comienza a expandirse a través de la predicación de sus testigos. Después las epístolas, tenemos las epístolas que nos hablan de la teología de la obra de Cristo y su personificación en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El cuerpo de Cristo es su iglesia. Y al final en Apocalipsis muestra a Cristo reinando, tremendo, sobre todo, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, su triunfo final y punto. El pasaje de hoy, que está puesto en estas epístolas que hablan de la teología de la obra de Cristo, Pablo le escribe a la iglesia y le muestra nada más ni nada menos que la preeminencia del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo quiere mostrarles. Y en primer lugar, versículo 15, ¿cuál es esa preeminencia de Jesucristo en relación con Dios en primer lugar? Como vimos, la herejía en Colosas, entre otras cosas, decían que Jesús no era Dios, que era un ser creado, entre muchos otros, pero no era Dios. Y Pablo le responde con dos afirmaciones. En primer lugar, les dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el eikon, esa es la palabra en griego, de donde proviene nuestra palabra ícono. Eikon. Pablo la usa de nuevo en 2 de Corintios. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es el eikon, la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. Si bien la palabra también es usada por Pablo y la aplica al ser humano, en 1 Corintios 11:7 dice que el varón es imagen y gloria de Dios, pero esa imagen del hombre está incompleta, está dañada. Poseemos inteligencia, poseemos emociones, poseemos voluntad. Eso nos hace obviamente diferentes a los animales. Somos diferentes. Pero no somos la imagen de Dios en lo moral. ¿Se da cuenta? Dios es santo y nosotros no, somos pecadores. Esa es la gran diferencia. Tampoco en nuestra esencia somos omnipotentes. No somos inmutables, somos muy cambiantes. No lo somos. No somos omniscientes, no sabemos todo, aunque quisiéramos saber todo. Tenemos que ir a Google y buscar, porque no sabemos todo. Dios no necesita Google, no necesita buscar. Él es omnisciente, Él sabe todo. No somos divinos, somos humanos. La caída en el Edén incluso desfiguró la imagen de Dios en nosotros. Imagen que sí tenían Adán y Eva, pero que en nosotros se desfiguró, y con la entrada del pecado se desfiguró aún más y más y más. A partir de Génesis 3 en adelante uno puede ver cómo se desfiguró completamente y la necesidad de Cristo. Sin embargo, aquellos que sí son atraídos por Dios mediante la fe, mediante el arrepentimiento, aquellos que creen en la obra de Cristo, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
Ese es el objetivo de Dios. Entonces, cuando el cristiano es salvado por Dios, por su misericordia, por su gracia, entra en este proceso de regresar a esa imagen caída. ¿Para qué? Para hacerlo como Cristo. Eso es lo que quiere hacer Dios con cada cristiano. Quiere hacerlo como Cristo. No lo quiere hacer una buena persona, un buen ciudadano, lo quiere hacer como Cristo. Proceso que va a terminar no acá, sino en la gloria. No espere un cristiano completamente perfecto. Se va a frustrar si lo está buscando. Dios lo va a terminar a ese proceso en la gloria. Pero a diferencia de cualquier ser humano, Cristo, nos dice el autor de Hebreos, en 1.3 de Hebreos, que Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la imagen exacta de Dios en todos sus atributos, en todo lo que Dios es, así es Cristo. Ese es nuestro Señor, es Dios, el Hijo. Por eso el Señor mismo afirma en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Esto lo afirma Cristo, lo afirman todas las Escrituras. Por tanto, pensar menos, escucha bien mi hermano, pensar menos de Cristo o tener un concepto errado de Jesucristo es blasfemia. Es blasfemia. Es una herejía. Es una secta. Es una evidencia de la mente cegada por Satanás. Es idolatría a algo que no es Cristo. Tener un concepto errado o pensar menos de Cristo de lo que la Biblia nos dice acerca de Cristo es peligroso. Y eso es lo que Pablo quiere advertirle a la iglesia de Colosas. ¿Se da cuenta? Es lo que Pablo le escribe. Por esta causa le escribe Pablo a los colosenses. Pero en segundo lugar, Pablo les dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Primogénito, y bueno, acá muchos se han agarrado lamentablemente de este pasaje para negar la deidad de Cristo. A lo largo de la historia este versículo se ha usado para argumentar que Cristo, bueno, fíjese, ahí dice que es el primogénito, es un ser creado, dicen muchos. Pero no es lo que dice el pasaje. No vamos a entrar en detalle del término griego que se usa para hablar de primogénito, que habla de primacía y no habla de orden cronológico. Pero Pablo en el mismo contexto, si se fijan, y eso es muy bueno ver el contexto, Pablo acaba de describir a Cristo como la imagen perfecta y completa de Dios. Pero en el versículo siguiente, fíjese, se refiere a Él como el creador de todo lo que existe, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo es posible que Él mismo fuera un ser creado? Imposible. Sumamos lo que dice versículo 17. Él es antes de todas las cosas. Imposible que sea un ser creado. ¿Se da cuenta? Él es antes. Cristo existía antes de todo lo creado. Cuando Miqueas escribe su conocida profecía acerca de la venida del Señor en Belén, ahora que estamos en esta época de Navidad, y muchos olvidan lamentablemente a Miqueas, capítulo 5 del profeta Miqueas, el título que algunos pueden tener en su Biblia es El reinado del libertador desde Belén. Tremendo, ya le pusieron capítulo 5 versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo existía antes de todo lo creado. Él es antes de todas las cosas. No es un ser creado. Y solo Dios existía antes de la creación. Entonces Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el preeminente Señor Jesucristo,
quien no solamente es eterno e igual a Dios, parte de la Trinidad, sino que está sobre todo. Sobre todo. Eso en primer lugar. Jesucristo en relación con Dios, Él es Dios. Pero en segundo lugar, Jesucristo en relación con el universo. Fíjese, versículos 16 y 17 de ahí de Colosenses, que yo me fui. Seguro usted lo tiene ahí a mano, pero yo me fui. Versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él fueron creadas todas las cosas. Es el creador mismo, Jesucristo. Entonces, no debe sorprendernos que los evangelios nos muestren en forma sucesiva sus milagros, sus sanidades, el dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, el dominio sobre Satanás mismo y sus demonios. No es de extrañarnos, ¿por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor y todas las cosas están sujetas a Él. Todas las cosas. Y acá, bueno, no vamos a entrar, porque nos tomaría varias reuniones tratando de ver lo increíble del universo. Aquello que le gusta la astronomía o le gusta las cuestiones del universo, es evidente que como dice el Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El testimonio de la naturaleza acerca del Creador es evidente. Y solamente la incredulidad obstinada puede desechar a un Dios así. Es la pecaminosidad de uno. Pablo escribe en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles como desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. No hay excusa para el hombre. Al igual que los que negaban la deidad de Cristo, los que rechazan a Cristo como el Creador, lo que están haciendo es dar evidencia de una mente que está oscurecida por el pecado, cegada por Satanás, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Las visibles son las que se ven, las invisibles es obviamente un mundo que no conocemos, que no es visible a nuestros ojos humanos. Todo fue creado, y nos dice, en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Interesante, acá Pablo usa tres diferentes preposiciones en una manera de refutar la filosofía y las falsas enseñanzas que había ahí en Colosas. Muy, muy interesante, porque por siglos los filósofos griegos habían enseñado que todas las cosas, y escuche bien, todas las cosas necesitaban una causa primaria, una causa instrumental y una causa final. Y acá la causa primaria es el plan, la causa instrumental es el poder y la causa final es el propósito. Cuando se trata de la creación, Jesucristo es la causa primaria. Jesucristo es la causa primaria. ¿Por qué? Porque Él la planeó, Él es el creador. Él es la causa también instrumental, Él la hizo. Él es el creador y Él es la causa final. La hizo para sí mismo, para su gloria. Eso incluye, y escuche bien, eso incluye mi vida y su vida. Mi vida y su vida, mi hermano. El hecho de que nos haya comprado y hoy seamos de su propiedad, nos quita el derecho de creer que somos dueños de nuestras vidas. No lo somos. Cristo es el dueño de su vida. Cristo es el dueño de su vida, el dueño de su iglesia. Él es la cabeza, nos va a decir luego. Segunda de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Hoy los estoy paseando pero no nos vamos a ir del Nuevo Testamento. Perdón. Primero. Lo anoté mal acá.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. No, perdón. Es Segunda de Corintios, capítulo 5, no es 15. Le agregué un 1 ahí, pero era Segunda de Corintios, estaba seguro de eso. Igual, si quieren leer en su casa Primera de Corintios también pueden hacer. Y Segunda también. Pablo le escribe a la iglesia y pensando en esto, de que esto no tenemos derecho de creer de que somos dueños de nosotros mismos, porque el amor de Cristo nos constriñe, es el motor, es el que nos moviliza, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ¿para qué? Márquelo al para qué. Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, el cristiano, quien en su misericordia, en la misericordia de Dios y en su gracia ha sido salvado, ha tenido una nueva vida, ha sido abierto sus ojos al Evangelio, sabe que ya no es dueño de su vida, tiene un dueño y es Jesucristo. Y Pablo va a repetir ahora la idea de la eternidad. Él es antes de todas las cosas y agrega, todas las cosas en Él subsisten. Literalmente Cristo mantiene todo unido en su lugar, en forma coherente a sus planes. Muchos piensan, y escuche bien, muchos piensan de esta manera: bueno, Satanás es el príncipe de este mundo, las personas son rebeldes a Dios, son sus enemigos, están muertos espiritualmente, este mundo está bajo maldición, entonces este mundo está bajo el dominio del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y son verdades que uno las puede encontrar en la Biblia, de que Satanás es el príncipe de este mundo, de que el ser humano es rebelde hacia Dios, de que el hombre es enemigo de Dios naturalmente, de que estamos muertos espiritualmente, de que son cosas, pero pensar que el mundo está bajo el dominio de Satanás, no sé si están así, mi hermano. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que todas las cosas en él subsisten. Entonces, este mundo es el mundo de mi Dios, y el Señor Jesucristo es soberano sobre este mundo. Él domina, Él es el Señor, Él es el Señor. Por eso no hay nada que uno pueda temer, porque Él es quien gobierna todo, Él preserva todo. Él cuida a su iglesia, Él cuida a sus ovejas. Él es el que domina. ¿Hasta cuándo? Hasta que diga basta. Hasta que diga basta. Todas las cosas subsisten en Él hasta que diga, Él mismo va a decir basta. Segunda de Pedro, no lo busques, se lo leo rápido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí el Señor va a decir basta, y ahí el Señor va a hacer justicia. Pero todas las cosas en este tiempo subsisten en Cristo. Todo está controlado por Dios, todo está orquestado por Él, todo está guiado por su sabiduría, todo está apuntando a su gloria. Aún las cosas que no entendemos, aún las cosas de las que no encontramos respuestas, todo está apuntando a su gloria. Principalmente lo que le pasa a sus hijos, a su iglesia. Es tremendo. Que ese es el siguiente encabezado. Vimos a Jesucristo en relación con Dios, vimos a Jesucristo en relación con el universo, con todo lo creado, visible e invisible, y ahora vemos a Jesucristo en relación con la iglesia. Versículo 18 de Colosenses 1. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Pablo acá va a indicar 4 grandes verdades en relación de la relación de Cristo con la iglesia. Y esta es la primera: Él es la cabeza de la iglesia. Muy interesante, porque no lo busque, pero Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, son pasajes en donde nos dan una imagen tremenda de lo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Es su cuerpo. Y Él es
la cabeza. Él es la cabeza. Es un organismo viviente, dirigido y controlado por Jesucristo. Él es la cabeza, Él es quien une, coordina el cuerpo, le da vida, le da dirección. Imagínese usted sin su cabeza. Bueno, no podría imaginárselo porque no existiría. Él es la cabeza, Él da dirección. Y a su vez cada miembro de ese cuerpo sostiene a los demás. ¿Por qué? Porque están guiados por la cabeza. Tremendo, tremendo. Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto es, y esto hace Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Cristo no es un ángel o no es un agente externo de la iglesia. ¿Entiende? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es quien dirige la iglesia. Por eso oramos a Cristo, pidiéndole dirección, pidiéndole guía, pidiéndole que su Espíritu Santo nos guíe para hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. No hacemos lo que queremos como iglesia porque nos guiamos por lo que la cabeza dice en su palabra. ¿Se da cuenta? No hacemos lo que queremos. Analizamos, pensamos, decimos, bueno, esto es bíblico lo que hacemos. Estamos haciendo algo bíblico, estamos divagando en nuestra cabeza y no en la cabeza, que es Cristo. En segundo lugar, dice, Él es el principio de la iglesia. Y esta palabra es tremenda porque habla del origen y la primacía de Cristo. Dios nos escogió, dice Efesios 1:4, nos escogió en Él antes en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él es quien da vida a la iglesia, no hay otra forma. Él es quien da vida. Su muerte, su sacrificio, su resurrección por nosotros es lo que nos dio vida. Jesús, como cabeza del cuerpo, tiene esa posición suprema. Es esa la posición, la jerarquía más alta de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el principio, y siendo el principio, Él es quien da origen a la iglesia. En Cristo se origina la iglesia. Ningún creyente, ninguna persona puede ser cabeza de la iglesia y mucho menos ser el principio de ella, el origen de ella. ¿Por qué? Porque esta posición es exclusiva de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es el principio, es el origen, es el fundamento, la piedra angular. La cantábamos recién, piedra angular. Claro que sí. Muchos líderes religiosos pueden fundar iglesias, edificios, denominaciones, etcétera. Incluso muchos pueden manchar el nombre de Cristo haciendo esto. Pero solamente Jesucristo es el origen, es la cabeza de su iglesia que es su cuerpo. Es el fundador de esa iglesia, ese cuerpo formado por creyentes genuinos, por creyentes verdaderos que son guiados por el Espíritu Santo para dar gloria a aquel que es la cabeza, a Jesucristo. Esto no quita crédito o no desmerece la iglesia local. Estamos hablando de la iglesia universal, pero las iglesias locales en cada ciudad también representan. Ahora, que en esas iglesias locales no se esté dando gloria y preeminencia a Jesucristo, bueno, esa es otra historia. Ese es otro problema. Pero acá Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas, Él es la cabeza, Él es el principio. En tercer lugar, Él es el primogénito de entre los muertos. De nuevo, un concepto que habla de primacía, de los que han resucitado y antes de Cristo resucitaron, o sea que no está hablando de orden cronológico de nuevo, pero Jesucristo es el más importante. La resurrección de Jesucristo es la resurrección más importante. No es la resurrección de Lázaro la más importante, es la de Cristo. No es la resurrección que hicieron Elías o Eliseo, no fueron esas. Es la de Jesucristo la más importante. Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque esta resurrección representa nuestra justificación delante de Dios. Por eso es la más importante. Es el primogénito de entre los muertos. Los evangelios, dijimos, el Antiguo Testamento registran
resurrecciones, pero solamente la resurrección de Jesucristo tiene el valor supremo sobre todo lo que representa para la iglesia. ¿Recuerdan? No vamos a ir. 1 Corintios 15, que recién tuve el furcio ese. 1 Corintios 15, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, le dice que si no hay resurrección, la predicación de él es vana. No tiene ningún sentido. La fe de ellos es vana, están todavía en sus pecados, no hay esperanza. Si no hay resurrección de Cristo, puede resucitar cualquiera, pero si la de Cristo no se efectuó, todo lo que está haciendo usted, mi hermano, es vacío, es una mentira, está viviendo en una gran mentira y todo pierde sentido si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo ha resucitado, dice Pablo, primicia. De nuevo, usa esa palabra de primacía. Él es el primogénito de entre los muertos. Y en cuarto lugar, Pablo cierra acá con esta cuarta verdad: Cristo es preeminente. Este es el propósito de Dios, glorificar a su Hijo. Este es el propósito tremendo de Dios, glorificar a su Hijo. No es que usted sea feliz, no, eso es cualquier cosa, no. Jesucristo tiene que ser glorificado en su vida también, en sus crisis, en sus pruebas, en sus luchas. Cristo es glorificado y Cristo es formado en su cuerpo, que es la iglesia. ¿De qué forma Cristo es glorificado? Filipenses, conocido pasaje, capítulo 2, luego de hablar Pablo a los filipenses de la humillación de Cristo, la humillación de hacerse hombre, de hacerse carne, de sufrir, de despojarse a sí mismo. Dice versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó. Capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es, Dios lo exaltó, Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Jesucristo es entonces preeminente, Él es soberano, Él es preeminente sobre todo lo creado, sobre todo lo visible, sobre todo lo invisible, sobre la iglesia. Cristo es preeminente sobre la vida de cada una de sus ovejas. Cristo es preeminente. Así tiene que ser. Nadie tiene que pensar o usar esa frase tremenda, y la habrá escuchado: haz a Cristo el Señor de tu vida. ¿La has escuchado? Haga a Cristo el Señor de su vida. No, Él es el Señor. Él es el Señor. Nadie lo tiene que hacer Señor. Él lo es. Y reclama a los suyos, a sus ovejas, y las defiende, y las cuida, y las preserva, porque es el Señor. Él es soberano, Él es preeminente, Él es la cabeza de la iglesia. Él dirige, Él es propietario de todos aquellos que Él ha pagado con su sangre. Tremendo. Él ha pagado. ¿Se da cuenta? Él ha pagado. Usted, mi hermano, no le da permiso al Señor para ser Señor de su vida. Él es el Señor. Él es el Señor. Usted tiene que clamar. Si usted no conoce al Señor, ¿se da cuenta a dónde vamos? Si usted no conoce al Señor, no considera al Señor como Señor, usted está en un serio problema. Está en un serio problema. Usted le tiene que pedir misericordia a un Señor que está airado contra sus enemigos. Les tiene que pedir misericordia. Si no lo conoce o lo está rechazando, pídale perdón, clame, que le duela, porque está delante del Señor preeminente. Y si es un hijo suyo, si usted
ha tenido la bendición, la tremenda gracia de que sus ojos hayan sido abiertos al Evangelio, tenga, como dice Hebreos, tenga gratitud. Sirva al Señor, agradando con temor y reverencia. Y tremendo como termina ese capítulo de Hebreos 12, sabiendo que nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios, nuestro Señor, es fuego consumidor. Este es el Señor preeminente. Este es el Señor en relación a su iglesia. Y para terminar, ¿cuáles son los fundamentos de su preeminencia? ¿Cuáles son los fundamentos? Acá Pablo concluye con una línea de pensamiento que nace, si usted se fijó antes de lo que leímos, Pablo está hablando del reino de su amado Hijo, versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y de alguna manera va a concluir con 2 puntos solamente que hacen de fundamentos acerca de su autoridad y su preeminencia. En primer lugar, Pablo repite la idea del versículo 15, la deidad de Cristo. Este es uno de los fundamentos. Cristo es el Señor y es Dios. Ese es uno, por cuanto agradó al Padre que en Él, versículo 19, que en Él habitase toda plenitud. Pleroma es la palabra en griego y significa la suma total de todo el poder y de todos los atributos de Dios. Jesucristo es Dios, en Él habita todo lo que Dios es. Es tremendo, es completamente Dios, no hay duda de eso. Y Pablo, para refutar el pensamiento de los colosenses, la usa 8 veces en su carta a esta palabra, pleroma. Tremendo, Pablo está queriendo dejar bien en claro de quién es el Señor Jesucristo. El fundamento de la preeminencia de Cristo entonces es esa plenitud de la deidad en Él. Repite esa idea, versículo lo hemos leído, versículo 9, capítulo 2, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es algo que puede conocer y confesar solamente un hijo de Dios. Esto no lo puede decir cualquiera, que Él es Dios. No lo puede decir cualquiera. Lo puede decir verbalmente, pero confesarlo de corazón no lo puede hacer cualquiera. Y esto lo hace un hijo de Dios no porque su mente sea más brillante o porque tenga más inteligencia que otro. No, es algo que Dios revela. En Mateo 16, cuando Pedro confiesa a Jesucristo, el Señor le dice, no te lo reveló una persona, un maestro, un pastor, un cura, no te lo reveló carne y sangre, le dice el Señor, te lo reveló Dios, porque es Dios el que puede revelar a Cristo en el corazón de las personas. Dios es el que abre los ojos, Dios es el que da vida, Dios es el que da la capacidad de creer, Dios ha arrastrado un cadáver. ¿Se da cuenta? Un cadáver a la cruz. Eso hace Dios. El pecador es no solo enemigo, es un cadáver. Y Dios lo arrastra al Calvario para tener misericordia, para tener gracia. Esa es la autoridad de Dios. Dice un comentarista, toda la plenitud de Dios habita en Jesucristo permanentemente y eternamente, siempre. No hubo ni un momento, aún en su mayor humillación, en que no fuese plenamente Dios. Él es el Señor. Él es quien da a conocer a Cristo. Al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud. Y en segundo lugar, el otro fundamento de su autoridad y de su preeminencia es su amor. Es su amor revelado en su obra de redención. Versículo 20
de Colosenses. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es Dios y él solamente Cristo tiene la capacidad para hacer lo que un hombre no puede hacer: reconciliar pecadores con un Dios santo. Eso lo puede hacer Jesucristo. Dice Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, nuestra mente natural, la mente del pecador, está en guerra con Dios permanentemente. Siempre, aún siendo cristianos, muchas veces nos encontramos luchando contra Dios en nuestra mente. Tremendo. El pecador puede ser sincero, puede ser religioso, puede ser un tipo totalmente moral, puede celebrar Navidad, puede desearle felicidades a todos, puede desearle los mejores deseos para este nuevo año, pero no deja de ser un pecador enemigo de Dios. Puede incluso con sus labios mencionar a Jesús. Esta semana me pasó en un acto, mencionaba a Jesús: Jesús es tu amigo y Jesús quiere bla, 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 bla. Yo, así empezó mi mente, empezó a decir bla, bla, bla. No, incluso puede mencionar a Jesús y sin embargo continuar en enemistad contra Dios, enemigos de Dios, a menos que Dios obre arrepentimiento y fe y el pecador confíe en la obra de Jesucristo y se refugie en la cruz. Nunca va a conocer la verdadera paz mediante la sangre de su cruz. Porque esa paz es mediante la sangre de su cruz, no de otra forma. No va a encontrar la paz de otra forma, porque Dios está airado contra el pecador, contra el pecado, está rechazando a lo que Dios más ama, y es a su Hijo, el Señor Jesucristo. Efesios, capítulo 2, y ya vamos terminando. Siempre digo lo mismo, perdón. Capítulo 2. Así estábamos, le escribe Pablo a la iglesia, a cristianos, en Éfeso, capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y fíjense la primera parte del versículo 14, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. No hay otra forma. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Está hablando de gentiles y judíos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo es nuestra paz. Eso hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo, poniéndolo como versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es esa piedra angular y Dios ha puesto esa piedra angular que es salvación para el creyente, tropiezo para el incrédulo, es tropiezo. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta ante estas gloriosas verdades de Cristo en este pasaje? Y me encantó una frase que encontré, una frase media larga de John Owen, un puritano que escribió con tremenda agudeza. Dice la frase: la revelación de Cristo en el bendito Evangelio supera sin medida en excelencia, gloria, sabiduría divina y bondad a toda la creación y a su correcta y posible comprensión. Sin este conocimiento, la mente humana, aunque insista en ufanarse de sus descubrimientos e invenciones, permanece envuelta en tinieblas y confusión. Esta revelación, la del Evangelio, exige, por lo tanto, la más grande exigencia de nuestro pensamiento, la más excelente de nuestras meditaciones y la suma diligencia de nuestra parte. Porque si nuestra
felicidad, sigue diciendo, si nuestra felicidad y gloria radican en vivir donde Él vive y contemplar su gloria, ¿qué mejor preparación para esto sino la previa y constante contemplación de esa gloria tal como ha sido revelada en el Evangelio y ser luego transformados en su misma gloria? Y ser luego transformados en su misma gloria. Vivimos en un mundo, y a mí me llama mucho la atención, en donde la gente se aburre. Los jóvenes se aburren rápido, los adultos también nos aburrimos rápido. Pero contemplar la gloria de Cristo en el Evangelio, esto no debería dar lugar a que nuestra vida de repente se encuentre aburrida. Jamás. ¿Por qué? Porque esto es tremendamente glorioso y profundo para que estemos perdiendo tiempo en otras cosas. Y algunos puntos para aplicar o para descansar en este preeminente Señor Jesucristo. En primer lugar, mi hermano, es una frase muy simple y quizá me diga, bueno, pero Jesucristo se ha encargado de todo. Jesucristo se ha encargado de todo. ¿Se da cuenta? Ni usted ni yo hemos hecho nada, no hemos hecho nada. No hemos participado en la creación. Yo leí este pasaje y recordaba a Job, cuando se enfrenta a Dios y Dios lo empieza a cuestionar. Y le empieza a decir, ¿a dónde estabas? ¿A dónde estabas cuando yo hice esto o aquello? ¿A dónde estabas? Y nosotros no hemos participado en la creación, no hemos hecho nada. No podemos mantener unido o subsistiendo nada. No somos preeminentes en nada. Y no podemos ni siquiera en nuestra condición caída autorreconciliarnos con Dios. No podemos. ¿Se da cuenta? Jesucristo se ha encargado de todo, Él ha hecho todo. Entonces, ¿es Jesucristo preeminente en mi vida? En segundo lugar, otra frase muy sencilla y parece hasta demasiado simple, pero es muy importante que lo piense, que todo lo que usted necesita es a Jesucristo. No necesita buenos deseos, no necesita moralidad a otro nivel, no necesita más educación, necesita a Cristo. El incrédulo lo necesita, como dijimos, porque está bajo la ira de Dios. El incrédulo lo necesita para eso. ¿Por qué? Porque está directo a condenarse por rechazar a Cristo, pero el creyente necesita a Cristo también, porque separado de Él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque, como dijimos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, el creyente necesita también imperiosamente a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo, solamente en Cristo estamos, como dice ahí Colosenses, estamos completos en Él. No hay necesidad de agregar nada a la persona y a la obra de Cristo, no hay necesidad. Agregarle algo es no entender el Evangelio. Agregarle obras es no entender el Evangelio. Es pretender destronar al soberano y al preeminente Señor. Imposible. Cantábamos recién, mientras en su trono esté, nada de Él me apartará. Y es una frase retórica, porque obviamente Él siempre va a estar en su trono. Entonces nada de Él realmente me apartará. Todo lo que necesito es Jesucristo. Jesucristo se ha encargado de todo. Y la preeminencia de Cristo va a ser visible en nuestra vida, en la vida del cristiano y en este proceso de santificación. No lo voy a explicar yo a ese punto, simplemente vamos a terminar leyendo. Pablo acostumbra siempre a escribir las cartas en una primera parte con una profundidad teológica tremenda, y la segunda parte de la carta es siempre lo práctico, y lo práctico obviamente apunta a cómo se ve esta preeminencia de Cristo en la vida
del creyente. Y con esto vamos a terminar. Vamos a leer capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 6. Es un pasaje extenso, pero presta atención a los verbos, a los imperativos, a las cosas que dice. Vamos a leer esto y después vamos a terminar orando. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 1. Si pues, o sea, después de hablar de toda esta profundidad teológica, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y acá va lo más práctico: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a terminar orando. Nuestro Dios, gracias por Jesucristo. Gracias por ordenar nuestras vidas en función del Evangelio. Señor, realmente no hemos hecho absolutamente nada, y hay veces que estamos aquí parados hablando y orando y leyendo tu palabra, y muchas veces perdemos de vista
esta gran verdad de que es Cristo el que dirige y le da vida a la iglesia. No tiene en absoluto, no tiene ningún sentido todo lo que hacemos si no lo centramos en la persona de Jesucristo, porque para Él es toda la gloria. A Él apunta todo lo que hacemos. Señor, lo exponemos porque creemos que solamente en Cristo un pecador puede encontrar salvación. Lo exponemos a Cristo porque también entendemos que el creyente es santificado por la palabra de Cristo en su vida. Señor, y por eso venimos en esta hora humillados delante de ti, rogándote que nos ayudes a no perder de vista todas estas tremendas verdades que necesariamente, como hemos leído recién, necesariamente se aplican a nuestra vida cotidiana. No es algo que queda en la teoría, Señor, es algo que afecta nuestra vida diaria. Padre, ayuda a nuestra memoria, somos desmemoriados, ayuda a nuestro corazón que todavía con resabios de pecado olvida todas estas cosas. Padre, guía a tu iglesia a crecer en santidad, a crecer en el conocimiento de tu palabra, pero por sobre todo, Padre, anhelamos también, salva a aquellos pecadores que aún se mantienen en rebeldía contra ti, Señor. Descansamos en tu poder, descansamos en tu soberanía, descansamos en la acción que tu Espíritu Santo hace sobre las personas para darles vida y para transformarlas. Señor, gracias por este tiempo. Ahora acompáñanos en este tiempo de celebrar la Cena del Señor. Que Padre, gracias también por eso, porque es una forma de traernos a la memoria tu Evangelio. Señor, necesitamos tener cosas gráficas que nos recuerden realmente qué representa, qué significa el Evangelio, Señor, y delante de estas cosas, Padre, humillarnos y venir arrepentidos por los pecados que están presentes en nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por cuidarnos, gracias por guiarnos en todo momento. Recibe toda nuestra adoración, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a cantar una canción y luego vamos a pasar